Muchas gracias. Agradezco enormemente esta posibilidad que, tal como que aquí se ha dicho, comenzó a escribirse el 8 de octubre del año 2023. Agradezco en primer lugar al instituto. Si no me hubiera acogido el instituto por invitación de Carlos Sánchez, la primera vez que me encontré con él en un estudio de televisión, probablemente no se hubiera escrito. Yo llegué a Estados Unidos cumpliendo una promesa a mi esposa, ya retirado de la vida pública y de la vida académica por razones familiares, y aquí me he reinteresado en escribir. Este es el número 24, probablemente va a ser el último, y en esa oportunidad tomé la decisión de escribir lo que es efectivamente un ensayo, muy distinto a los otros libros que uno ha escrito en el curso de una larga vida académica. Ratifico mis agradecimientos al Instituto y a Carlos Sánchez por su permanente estímulo y por sacarlo tan rápido. Agradezco a Beatriz Rangel, a Mario Schneider participar como comentarista y, por cierto, al embajador que tan diligentemente se ha prestado para hacer esta presentación, tanto que hoy día debe viajar de regreso en pocas horas a la India para cumplir su desempeño profesional en el lugar más interesante que puede serlo. Es un ensayo que partió en ese día, al igual que la decisión de usar la kippah, que antes se reservaba exclusivamente para la sinagoga. Sentí la necesidad profunda de dar este testimonio y puedo ratificar que, a pesar de todo, Estados Unidos sigue siendo un lugar especial para nosotros los judíos. Recibido en las calles solo felicitaciones y buenas esperanzas por el hecho de manifestarme públicamente con una kippah como antes no lo hacía. Fue una decisión también que me lleva en la parte y que transcurre a través de todo el libro a ser bastante crítico de la comunidad judía estadounidense, en el sentido que esperaba bastante más. Es tan grave lo que ha ocurrido en el mundo, sobre todo en Occidente, y ratifico lo de Occidente. Si pienso que la salida es una alianza, como lo ha descrito en la presentación al embajador, con los países árabes sunitas, no es solo porque se produjo algo que no había ocurrido antes. Enemigos que fueron a la guerra apoyaron militarmente a Israel cuando fue atacado por Irán y permitieron que transcurrieran sus aviones por territorio de esos países, y ello se dio por Irán. El temor de Irán en un conflicto que lleva 1000 y tantos años y que no era en la materia de este libro, ha permeado y ha permitido esta alianza. En ningún país árabe en este conflicto se produjo lo que hemos visto en Nueva York, en Toronto, en Sydney, en París. En ninguno hubo ese tipo de manifestaciones. En ninguna universidad se produjo lo que vimos en las universidades, o en algunas de ellas, de la Ivy League, que no se había producido desde Alemania, de que gente fuera interceptada solo porque eran o parecieran judíos como profesores o como alumnos. Esa es una nueva realidad que debe ser reconocido en una situación que está en permanente cambio. Por eso, uno de los elementos del libro es no solo hablar del conflicto, sino de los conflictos. Explicar que han habido tantas guerras como han habido oportunidades desaprovechadas para la paz. La última fue probablemente el año 2000, porque todavía estamos en una situación en evolución. El año 2000, siempre con los auspicios de la nación indispensable para estas situaciones, que es Israel. Sentí esa necesidad de plantearme públicamente, como también sentí la necesidad de explicar la complejidad de este conflicto y cómo lo que comenzó como una guerra más entre árabes e israelíes, entre palestinos e israelíes, o más concretamente la quinta entre Hamás e Israel, se transformó en definitiva en una guerra contra Occidente por la intervención de Irán, y de hecho lo que la prensa llamó acertadamente la guerra de los 12 días, que al igual del año 67 la llamó de los 6 días, fue decidida militarmente antes que comenzara, dado lo que hoy día muestra los hechos, la total superioridad aérea de Israel. Pero también fue una guerra distinta. Esta ha sido la más larga y la más compleja para Israel,
mucho más que la guerra de los 6 días, por la multiplicidad de frentes en la cual le fue planteado. Y salieron todos exitosos en lo militar, pero fracasó en el de la imagen y en el de la propaganda. Un tema pendiente, un tema presente y un tema ratificado por lo que ocurrió con este despliegue de una judeofobia inesperada en los lugares, pero real. De hecho, en la larga historia del pueblo judío, que por algo se hace aquí el análisis, que fue motivado para tratar de desmentir dos cosas que no son ciertas. La primera, que Israel se creó como una aventura colonial, cuando en ese territorio no ha existido nunca un país independiente que no sea la nación judía. En la antigüedad y ahora a partir de 1948. Nunca. Y en esa situación se da un enfrentamiento y se describe en estos largos miles de años lo que es la creación de la nación-estado más antigua en la historia de la humanidad, muy consistente en las características que la ciencia política y el derecho le entregan a la nación y al Estado. También es un hecho que paralelamente hay una sola cosa tan antigua desde este punto de vista, que la creación del antisemitismo o de la judeofobia. Pero hay una esperanza. Significa decisiones que no son fáciles hoy día en Israel, en su política interna, que necesita también recuperar ciertas cosas, recuperar el sentido de unidad que se ha perdido. Aquí nos planteamos y creemos que no es la persona adecuada el actual primer ministro para encabezar esta etapa, y que muchas de sus decisiones fueron complejizadas por esta relación interna, de política interna que tiene, como también Israel no solo hay que verlo como una nación judía, solo es el único país donde los judíos son mayorías, porque un elemento interesante y sin el cual no se entiende el país es el hecho de la existencia y la plena integración de las minorías, incluyendo la más importante y numerosa de todas, que es la minoría árabe, que permaneció dentro de Israel, y por eso uno de los capítulos está dedicado también a analizar cuán compleja es la relación entre el mundo palestino y los países árabes, en muchos sentidos, porque se mantiene todavía una realidad que ya no es reflejada, que era la realidad de 1948-49. Esto es, sobre todo, una forma de volcar esto, y por eso reitero mis agradecimientos. También quiero hacerlo efectivo a quienes posibilitaron que esto se escribiera en forma tan rápida, y aquí veo a Laureano Pérez, director de un medio tan poderoso, el más importante en el mundo de habla hispana, que es Infobae, ya que fue muy fácil escribirlo, en el sentido que junto con lo que uno publica y que aparece en la página web en varios idiomas, en la página web del Instituto Interamericano para la Democracia, la columna semanal de Infobae me ha permitido publicar, cuando no lo esperaba, y gracias al Instituto, 2 libros. Uno que hicimos el año pasado para tratar de analizar los procesos constitucionales de Chile, que se llama el giro de 360 grados, porque Chile volvió al mismo lugar en que había partido con la misma constitución, y este libro, ya que esa columna semanal fueron la estructura que gracias a Infobae y al Instituto, su publicación permitió escribir este libro en forma tan rápida. Reitero mis agradecimientos a todos los involucrados y espero que les sirva a quienes quieran recibir este tipo de información. Muchas gracias.